Recibimos a Rafael Linares Guerrero. Vamos a hablar de muchos temas. Él estuvo resonando en mi cabeza desde inicios de la semana, porque en LA Semanal el espectáculo de turno fue estar ahí con una funcionaria, Departamento de Estado, me parece, una cosa así, para decirnos que en República Dominicana tenemos nuestro SAR antidrogas, ¿verdad? Antilucha, ¿verdad? Somos los campeones en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas. Y de una vez yo dije, conchole, ¿qué pensará Rafael Linares Guerrero de eso? Y nada, aquí te tenemos para que tú desarrolles eso, corrobores si eso es verdad. Mira, lo primero es, primero darle las gracias a ustedes y dedicarle a su público una felicitación por ese gran trabajo que ustedes vienen haciendo, porque de verdad que hoy salir al aire es un día a la vez, con todo este tema de estas cosas, estos muchachos, diríamos nosotros así, muchachos traviesos, porque se ofenden por todo. Ay, sí. Y de verdad que uno no encuentra razones. De verdad que yo lo quiero felicitar. Y respondiendo a tu pregunta, querido hermano, tengo que corregir la parte inicial del comentario que se vuelve pregunta en ti, porque sí, ella es esa funcionaria importante del Departamento de Estado. Es una persona que para mí merece todo valor y merece todo respeto, porque ella ha hecho un trabajo muy loable, principalmente en los Marshall. Recuérdate que ella lo que ha dicho, le ha dicho al gobierno dominicano vía el Departamento de Estado, es que tiene la oportunidad de presentar un candidato a dirigir la ONUDC. Es decir, la organización que combate o que dirige las políticas antidrogas en el mundo, antinarcóticos en el mundo, y que la República Dominicana, en virtud de una vacante que se va a promover a partir de noviembre, finales de noviembre, puede presentar un candidato. Eso no quiere decir que el candidato que presente República Dominicana tiene todo ganado, porque todavía faltan otros filtros. Pero es que no han vendido eso, Linares. Bueno, lo que pasa es que el gobierno... El apoyo de Estados Unidos es vital. El apoyo de Estados Unidos nos conmueve a que presentemos un candidato. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que no se presente otro candidato a la oposición, porque es ¿Qué es lo que pasa con esta oficina? Para que la gente sepa. Esta oficina tiene sede en la ONU, en Viena, fue fundada en el año 1997 y su encargo mundial es propiciar que hayan políticas públicas hacia el combate contra el crimen organizado, aconsejar a los estados que son miembros y propiciar que esos estados miembros luchen realmente contra las drogas. Entonces, tú tienes una gran responsabilidad hoy en día. El INACIF, nuestro INACIF, el Instituto Nacional de Ciencia Forense, lanza una tabla de todo lo que se ha decomisado y todo lo que ellos han incinerado. Regularmente lo que tú incineras es lo que tú ocupas. Sí. Entonces nosotros tenemos 4 o 5 tipos de sustancias narcóticas como la cocaína, marihuana, heroína y algunas anfetaminas que aparecen en el renglón menor, pero ni siquiera aparece el fentanilo. Y tú sabes que República Dominicana recientemente firmó un acuerdo para ser el jefe antidroga del fentanilo, pero resulta que aquí, según esa tabla del INACIF, no tenemos ningún tipo de ocupación del tema fentanilo. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es tú tener el cargo y otra cosa es tú desarrollar una política verdadera, porque ¿hacia dónde se va la política, por ejemplo, de la ocupación del fentanilo cuando tú no lo ocupas aquí? Entonces, SAR seríamos el candidato idóneo para Estados Unidos, pero vuelvo y repito, eso no es un paso de que ya ganamos el puesto, porque el puesto también es competido. Tenemos que competir para ganar. Ya hay una serie de gente autoasignándose el cargo. Yo soy de los que digo, si el gobierno está vendiendo una buena labor de combate a las drogas y Estados Unidos en parte lo está defendiendo, yo creo que el gobierno que tiene que presentar su candidato. ¿Cuál es el candidato que va a presentar? Tiene que presentar una persona física de un estado como el Estado Dominicano.
¿Y quién es? Bueno, el gobierno tendrá su evaluación para dirigir, porque la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana no descansa solamente en la DNCD, descansa en la Armada, descansa en el DNI y descansa en la presidencia de la República. Entonces, no es una situación fácil. Ahora, eso es en cuanto a la pregunta que tú me haces, eso es lo bien, eso es lo bonito. Ahora, ¿por qué te digo que tiene que corroborar Estados Unidos si lo que está diciendo República Dominicana es cierto? Porque entonces, en cuanto a los decomisos de los grandes cargamentos, no es como República Dominicana está diciendo. Porque ¿qué te produce que tú le incautes a un narcotraficante 100 kilos de una sustancia prohibida? Te produce una incautación de un vehículo, apartamento, de los bienes que ha producido el narcotráfico. Todavía esta es la hora que no sabemos cuánto es el monto en cuanto a la incautación. Y tenemos un tema más peligroso, es que el Incavide, instituto, es un instituto que se crea bajo ley en el 2023, que es el instituto que custodia los bienes incautados por el Ministerio Público a narcotraficantes y lavadores. Ese Incavide acaba de decir que el Ministerio Público no le hace la transferencia. Okay. Entonces, ¿cómo tú explicas que los grandes casos de narcotráfico no tengan no estén en las manos del Incavide, que fue ya creado por ley en el 2023 y que estamos en el 2025, que el Incavide no tenga esos bienes ya en sus manos custodiándolo? Entonces, eso también va a pesar para que Estados Unidos deje reposar en nosotros, haga descansar en nosotros un puesto tan importante como el que ha planteado el Departamento de Estado a través de esta señora. Bien. Rafael Linares Guerrero, ¿qué opinas de un caso también en este ámbito, ¿no?, de la lucha antidrogas? Y en este caso es una demanda que causó al principio, sobre todo en los sectores de opinión, porque no se ha divulgado masivamente, pero sí, y lo que se ha conocido masivamente, básicamente casi entrándole a la moral de ese señor. ¿Qué opinión te merece esa denuncia que hizo el coronel Morales Herrero, el hombre, digamos, de asuntos internos, por así decirlo, de la DNCD entre el año 2020 y 2022, y que luego estuvo en la inspectoría del Ministerio de Defensa, y ha sido inclusive recomendada su cancelación de su cuerpo, ¿no?, originario, que es la Fuerza Aérea? ¿Qué opinión te merece eso? Una denuncia donde están inclusive sindicados el director nacional de inteligencia y el mismísimo jefe o presidente de la DNCD, Cabrera Ulloa. Mira, yo ese tema lo traté varias veces en mi plataforma y lo traté de forma muy profesional por tratarse de la denuncia, que es grave, sí, una denuncia hecha por el coronel, y que le critiqué. O sea, hice una, y lo voy a replicar aquí, muy técnico, porque yo conozco muy bien lo que es la seguridad de un Estado y lo que es el crimen organizado. Si yo lo veo desde el punto de vista de la valentía del coronel, excelente denuncia, porque por lo menos documentó su denuncia y fue y la presentó. Pero pienso que eso debió quedarse a lo interno de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el crimen organizado para promover más la división en los cuerpos castrenses. El coronel alega que le hicieron un daño porque cuando él va a viajar con su familia, resultó que él no tenía visa para viajar a los Estados Unidos, y él está culpando al presidente de la DNCD y al presidente y al director del DNI de tal daño, y está culpando una serie de cosas por un levantamiento que él está haciendo y que ya él había puesto eso en manos de la Procuradora General de la República, en ese entonces Miriam Germán, y luego en manos de Jenny Berenice Reynoso. Hasta ahí está bien, pero eso se debió manejar a lo interno. ¿Por qué manejar a lo interno? Porque tú tienes un cuerpo castrense, tú tienes a militares en las Fuerzas Armadas que pueden entrar en esa división también y hacer público cualquier otro tipo de conflicto a lo interno, porque ellos tienen sus tribunales y tienen su método y tienen su ley para establecer una serie de mecanismos. No estoy diciendo que el coronel no pueda hacer, yo he dicho la mayoría de, o sea, yo he dicho una serie de cosas que él ha puesto en la denuncia, sí, pero yo soy un civil. Yo soy un dirigente político. Él es un militar activo
Y entiendo que esa recomendación de la cancelación se hace por la violación a la ley que él comete. Ojo, no estoy diciendo que lo que él haya depositado no tenga mérito. Tiene todo el mérito del mundo. Ahora, hacerlo público, de conocimiento público, ya para que nosotros, como civiles, nos estemos pronunciando sobre ese tema, lleva un asunto que trasciende las barreras de la denuncia del coronel y comienza a verificar la legitimidad o la legalidad de su cargo como coronel y también la legitimidad de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que tienen una ley, la Fuerza Aérea, que también tiene una ley. Es decir, nosotros tenemos un problema grave en el narcotráfico y en la seguridad. El narcotráfico ha hecho metástasis en todo el organigrama político, jurídico y político social de la nación dominicana. Y hoy eso te demuestra que las Fuerzas Armadas están divididas. El que me quiera decir a mí que no están divididas, me está hablando mentira, porque ya un coronel, diríamos nosotros, que tuvo la valentía de llevar un expediente a la Procuraduría, pero no solo de llevarlo, porque hay 200 coroneles y 200 cabos y 300 rasos llevando instancias contra la Policía Nacional, contra las Fuerzas Armadas todos los días. Yo debo ser abogado de 4 o 5 ex militares en mi oficina, pero esos son casos de vía administrativa. Estos son casos que te pueden a ti significar una preponderancia mediática, diríamos nosotros, en medios de comunicación, como una muela de un cangrejo, rapidito, o sea, como una muela de... Pero cuando ya una denuncia de tal tipo penal, porque es una denuncia penal, sí, estamos hablando de una denuncia grave, estamos hablando de que ese coronel está acusando a otros coroneles de estar vinculados al narcotráfico. Entonces ya ahí hay un problema de marca mayor. Hacer eso público, entonces pone en cuestionamiento la seguridad nacional. ¿Y en qué momento se agota ese recurso de llevarlo a lo interno? ¿En qué momento? Bueno, ¿cuándo es el momento? Se agotó totalmente, totalmente. Porque entonces él hizo lo correcto. Sí, él hizo lo correcto. Yo no estoy diciendo que, fíjate cómo te digo, que yo soy abogado. Él hizo lo correcto. Ahora, darle promoción tú siendo un militar activo, le hace no lo estoy diciendo pero, Linares, lo estoy diciendo por él. Quizá la promoción fue también para cuidarse él mismo, porque él podía ser eliminado, ¿ah? Sí, pero ¿qué pasa? Para cuidarse el pero mismo. También, O sea, hacer el ruido suficiente como para que, bueno, ya vi que me estaban fabricando un expediente que yo lo estaba manejando a lo interno. Sí, pero mira, en un mundo tan convulso como el de hoy, donde tú tienes militares alzando, si te pongo el caso de Venezuela, militares activos que han decidido desertar y desertaron en contra de un régimen porque acusan al régimen de narcotráfico y desertaron. Y esos militares activos tenían instrumentos en la mano de los cuerpos donde pertenecían. Yo lo que estoy diciendo es que este es un coronel activo y que la Procuradora General de la República en su momento, cuando recibió la información y recibió todo ahí, debió tomar cartas en el asunto. Porque yo no estoy culpando al coronel de ya que ya hizo, está acorralado. Es como cuando tú acorralas con el perdón. Cuando tú acorralas a un jurón, que tú lo acorrales, el jurón, por más pequeño que sea, te va a saltar. Eso es lo que ha hecho el coronel. Ahora, ¿de quién es la culpa de que el coronel haya actuado de esa forma? Del Estado Dominicano, Procuradora General de la República, que él dice, pero yo le entregué todo esto a la Procuradora General de la República y no me quiso ni recibir. Entonces, ahí ella debió tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, él está involucrando al director del DNI. Señor, ¿usted sabe quién es el director del DNI de este país? Olvídate del nombre. Él está involucrando del cargo al jefe de seguridad de la Procuraduría General de la República. Olvídate del nombre, es el cargo. Él está involucrando al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Olvídate del cargo. Y yo tengo 4 experiencias a nivel internacional que te dicen, miren, por ejemplo, los gobiernos se han comenzado a deteriorar con casitos sencillos, más sencillos que ese. Hubo un oficial en Francia que denunció lo que es equivalente a lo que es un sargento. Denunció a François Terry. François Terry era el comisionado antinarcótico francés. Y terminó eso en un escándalo público tan grande que ese
comisionado antinarcótico francés, terminó siendo sometido a la justicia francesa por narcotráfico, por vinculación al delito del narcotráfico, conjuntamente con un grupo de narcotraficantes. Tú dirías, bueno, después de 2 años, el oficial Terry salió libre, pero eso provocó un desmantelamiento de la unidad antinarcótico. O sea, fíjate, una denuncia que la lleva principalmente lo que es equivalente a un sargento. Pero si tú te vas a Guatemala, tú dices, bueno, ahí está, por ejemplo, Juan Orlando Hernández preso. No, ese caso comienza realmente, o esos casos comienzan realmente en el 2009. Y la gente habla de Juan Orlando Hernández. ¿Y por qué? Bueno, porque allí existía un señor que se llama Baltasar Gómez Barrio, que era el zar antidroga de Guatemala. ¿Y cómo terminó Baltasar Gómez Barrio? Terminó en la cárcel vinculado al narcotráfico. Pero ¿quién hace la denuncia? Uno de los propios oficiales de su organización. Finalmente este señor fue extraditado fue separado del cargo y fue condenado por los delitos. Pero tú tienes el caso, por ejemplo, en Bolivia, que tienes a Maximiliano Compe. Y Maximiliano Compe es un oficial que también termina, zar antidroga, que termina siendo denunciado por sus propias filas militares y termina siendo extraditado hacia los Estados Unidos. Y el que todos ustedes conocen, Genaro García Luna, el jefe de seguridad de varios gobiernos, pero principalmente de Felipe Calderón y Vicente Fox, que termina condenado a 38 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Pero también tienes a Danilo González en Colombia. En México tienes a José Gutiérrez Rebollo. Es decir, no es tan fácil que un gobierno que tenga 4 o 5 años diciéndote que ha luchado contra las drogas, hoy por inobservancia de los cuerpos que tienen que observar dicha denuncia, se vea envuelto en un asunto público y que eso comience a sonar un coronel activo diciéndotele a otros coroneles, a otros oficiales y a otra gente, mire, este grupo es esto, aquello, el otro. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es en el ámbito del narcotráfico. Si tú te vas al tema eléctrico, tiene una crisis en el sector eléctrico y tiene gente que hoy vive como clase media saliéndote a protestar con una vela y con un cacerolazo. Eso es en temas eléctricos. Pero hay algo más peligroso todavía que no le estamos prestando atención para caerte lo del coronel. Por ejemplo, recientemente nosotros vimos que paralizaron la carretera de Ocoa por protesta por los apagones. Mañana te pueden paralizar una circunvalación. Entonces, esto está generando un tiro y está haciendo metástasis en que la población dominicana te salga a protestar por todo. Yo quiero mantener un cuerpo militar unificado. Mantenerlo como sea unificado. ¿Tú sabes por qué? Porque eso te puede llamar en un mundo convulso donde tú tienes a Francia protestando. ¿Y protestando por qué? Por Palestina libre. Francia acaba de coger 240 municipios, 240 localidades en Francia y te la acaba de convocar una a una para que protesten. Dentro de todo, Palestina libre, reivindicación social. Lo mismo tú tienes en España, que ha tenido el gobierno del Partido Socialista Obrero Español que adherirse a ese pedimento. Pero también, ¿qué pasó en Nepal? ¿Y qué está pasando hoy en Venezuela? Es decir, nosotros no podemos, ya que somos un hub logístico y que tenemos una serie de situaciones, cuando ese cabo se presente en uno de los tribunales ordinarios para ellos y te denuncie a este sargento, usted le presta atención a lo que le dice ese cabo, porque si no termina en un coronel. Entonces, la clase política de este país no ha evaluado ese problema desde ese punto de vista. ¿Por qué? Te voy a poner 2 ejemplos de lo que va a ocurrir aquí con el precio, por ejemplo, de la cocaína. La cocaína o todo tipo de sustancias narcóticas va a comenzar a subir. ¿Por qué? Por esos ejercicios militares que está haciendo Trump en el Caribe frente a las costas venezolanas y lógicamente a las costas colombianas del Caribe. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una presión internacional
sobre el tema que es peligroso del narco. Tú no puedes, por eso te dije, en el tema de la ONU hay que evaluar una serie de situaciones, porque se cometió el error también de recomendar la cancelación de ese coronel. Ese coronel elevó una instancia por ante el Tribunal Superior Administrativo, creo, y eso está parado, no han podido tomar una decisión. Tú tienes un coronel enfrentado por el organismo rector, que es las Fuerzas Armadas de la República, y por el propio Poder Ejecutivo, podríamos decir así. Pero ¿qué pasa? Tú tienes a este coronel haciéndote una denuncia de más de 2.000 páginas con documentación y tiene por el otro lado a la ONU o al Departamento de Estado propiciándote un puesto para lucha contra las drogas a nivel regional. Tienes unas incautaciones que no la puedes llevar equiparada con lo que es el decomiso, porque ¿qué es el decomiso? El decomiso es esta copa, para que la gente lo entienda, que se produce a través de la venta de sustancias ilícitas o del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esa copa, cuando a ti te ocupan 1, 2, 3, 100 kilos de una sustancia prohibida, esa copa hay que incautarla y lograr que un juez ordene el decomiso de esa copa para que el Estado pueda vender esa copa. Pero inmediatamente tiene que ser traspasada al Incavide, que el Incavide es el organismo rector de supervisión y custodia de ese bien. Entonces, eso no va equiparado con las 226 toneladas de cocaína que ha dicho el presidente que ha ocupado. Entonces, tú tienes, en vez de una solución, tú lo que tienes un grave problema porque este coronel te lo acaba de agudizar. ¿Pero por qué lo acaba de agudizar? Porque la Procuradora General no le hizo caso. Porque los militares no le van a hacer caso, porque es un pleito entre militares. ¿Quién tiene que hacerle caso? El político, el cargo político. Ven acá, préstame la atención a lo que dice esa persona. Oye, esa persona era jefe de uno de los departamentos más importantes de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene amplio conocimiento. ¿Qué debió ser? Debió ponerse alguien por encima de ese conflicto y mediar en ese conflicto y resolver ese conflicto para que el Estado dominicano no termine siendo perjudicado como lo está. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú crees que entonces eso va a traer consecuencias posteriores? Claro que debe traer consecuencias. Van a derribar y pueden destruir la narrativa del gobierno que más ha combatido el tráfico de sustancias. Yo estoy hablando por la jurisprudencia que te acabo de mencionar. Yo estoy hablando de que la narrativa hoy es controlada por el gobierno. Sí. La narrativa, por ejemplo, frente al cartel de Cali, la dirigió el gobierno de Ernesto Samper. Al final de la jornada estuvo involucrado en un tema de narcotráfico con el cartel de Cali. La narrativa contra los paramilitares la dirigió en un momento determinado el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, terminó condenado y prisión domiciliaria por estar con nexo con los paramilitares. Es decir, cuando tú no tienes el poder de la narrativa, que tú no tienes el dinero para pagar la narrativa, es decir, tú no le puedes pagar un anuncio a X, tú no le puedes pagar un anuncio a Y, ya tú no tienes el dinero de esa narrativa. Entonces, esta candelita que tú dejaste prender aquí, que tú la tapabas con un pisón, como decía Winston Churchill, se te convierte en un fuego forestal que tú no lo puedes apagar. A eso es que me refiero. Entonces, claro que va a traer repercusiones porque de hecho abre una investigación y ese coronel ha notificado los organismos internacionales. Ojo, no es por eso que yo puedo dejar de reconocer que en DNCD se ha hecho un trabajo loable frente al combate de las sustancias ilícitas, porque él estuvo ahí. En los primeros 2 años, él, junto al 6CC, frente a la administración del vicealmirante Cabrera Ulloa, ocuparon una gran cantidad de sustancias ilícitas. Yo tuve acceso a los gráficos y a los números. Claro. Pues cifra récord en ese periodo. Sí. Entonces, luego de eso, sigue una narrativa por parte del gobierno. Exacto. Entonces, y en los números reales, que también tiene acceso, empezó a decrecer el récord de esas incautaciones. Mira, yo pienso, y no lo digo para que el gobierno me tome en cuenta porque no me interesa, y si me interesara lo haría de manera honorífica. Yo pienso que al gobierno le ha faltado un asesor real en materia de drogas en este país para dirimir esos conflictos. Oye, ¿por qué? Mira, y te lo voy a decir porque hay un lenguaje que muy poca gente maneja.
tú le dices a un oficial consagrado de la Fuerza Aérea o le dices a un oficial consagrado del Ejército, usted quiere ir a la DNCD, dice, ni por el diablo. Porque DNCD es lo más parecido a un ecosistema, a una jaula. Tú tienes una jaula, pero no una jaula donde tú vas a meter periquitos, sino que tú le tienes que poner varilla de 3/4 y soldarlo bien, porque tú vas a meter ahí cacata, macos, serpiente venenosa, serpiente menos venenosa. O sea, toda esa gama, esa multifactorialidad de especies, tú la vas a poner ahí. Tú vas a poner ahí un escorpión, tú vas a poner ahí hormigas de las más letales, los sapos de los más letales. Eso es DNCD. Porque DNCD es un cuerpo mixto del policía, de la policía, Armada Dominicana, DNI, Ejército. Mira, en el Ejército te aspira a jefe del Ejército un oficial que pertenezca al Ejército. En la policía por igual, en la Armada por igual, en la Fuerza Aérea por igual. Es decir, tú no vas a tener un jefe del Ejército, una persona que pertenezca al Ejército, que su especialidad sea la tierra, aspirándote a jefe de la Fuerza Aérea Dominicana. O sea, regularmente o históricamente, en los últimos 20 años, la historia contemporánea de la Fuerza Armada, tú tienes esa particularidad. El que es de la Fuerza Aérea te aspira a la Fuerza Aérea. El que es del Ejército aspira al Ejército. Ahora, a la DNCD aspira todo el mundo. El que es policía quiere ser jefe de la DNCD. El que es jefe de la Armada, el que es de la Armada quiere ser de la DNCD. El que es del Ejército quiere ser de la DNCD. Pongo el ejemplo. La Marina. O sea, la Marina, por ejemplo. Hemos tenido en los últimos 2 cargos a 2 marinos en la jefatura de la DNCD, que es Alburquerque Comprés, que era de la Armada, y el vicealmirante Cabrera Ulloa. Pero a quien sustituye Comprés es a Matos de la Cruz, que es del Ejército de la República Dominicana. Y así tú te vas en la multifactorialidad hasta llegar, por ejemplo, a Rosado Mateo, que era policía. Entonces, fíjate cómo esos grupos se van enfrentando el uno al otro. Morales, el coronel Morales, es de la Fuerza Aérea Dominicana y Ulloa es de la Armada Dominicana. Entonces, ya, eso te lo estoy manejando yo, que tengo un poco de conocimiento de estas estructuras. Pero yo creo que el presidente debe tener un asesor que le diga, presidente, nosotros tenemos que estar por encima del conflicto. Me gusta cómo tú vas construyendo esto, o sea, cómo lo vas hurgando y vas sacando la paja del trigo, separándola, porque la periodista Altagracia Salazar, en un ejercicio que me parece irresponsable, por la dimensión de la denuncia de Morales Herrero, lo redujo a un pleito entre guardias. No, un chisme. Lo que pasa es que ella no tiene conocimiento de eso, ella no tiene profundidad sobre estos temas que yo te estoy diciendo. O sea, ella no ha leído tanto de estos temas de narcotráfico, de crimen organizado. Y como cualquier otro, no estoy diciendo que sea malo lo que ella dijo. Ella simplemente se limitó a decir lo que se ve en principio, pero es el peligro, que la gente no sepa lo que está diciendo y lo comienza a promover. A un pleito entre guardias, pero ese pleito entre guardias te puede lacerar a ti. O es un chisme entre guardias, te puede lacerar a ti la lucha que está diciendo el gobierno que está tomando contra el narcotráfico. Es decir, y nosotros estamos propiciados, estamos llamados, estamos siendo llamados a pertenecer a un órgano que tenemos que doblar el trabajo que estamos haciendo con el narcotráfico, en contra del flagelo narcotráfico. Y digo que por eso el gobierno tiene que hablar la verdad en cuanto a las incautaciones, porque no es que no está incautando, va a incautar más que todos los gobiernos, pero es que hay más siembra de coca. O sea, y hay un problema que nos está enrostrando en la cara Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos está gastando unos millones de dólares en el Caribe, en nuestro patio trasero. Sí, antes de pasar ahí al Caribe y a lo que está pasando con Donald Trump y eso, yo quiero que tú des una opinión sobre este fenómeno, que me parece que es un fenómeno.
la mayoría de personas que son simpatizantes de Trump dentro de los dominicanos y la diáspora dominicana tienen algo en común. No quieren saber de Luis Abinader. Bueno, lo que... Y tenían sus esperanzas en que la llegada de Trump iba pues a poner un freno al asunto del narcotráfico aquí en la República Dominicana y todo ese asunto. Y a esta visible contradicción que tú has explicado de los Estados Unidos dando este espaldarazo a las políticas antidrogas de la República Dominicana con esto de la ONU, pues entonces eso como que hay una distorsión ahí, ¿no? Sí. Entonces, mira, la gente en los comentarios, cuando nosotros anunciamos esto de que Donald Trump daba ese espaldarazo a las políticas, no solamente las políticas antidrogas del partido de gobierno, sino también a las políticas, esto es el colmo ya, a las políticas anticorrupción. Porque esta oficina no solamente maneja el tema de las drogas, sino también el tema de delitos. Pero es que hay un detalle ahí que la gente no conoce. Pero okay. Sí, porque quiero, mira, entonces la gente, los trumpistas, sí, porque yo les reclamaba eso, yo les decía, bueno, pero ¿y qué Trump no que iba a acabar aquí con el narcoestado que hay aquí? sí. Que es algo que promueven los trumpistas, que aquí hay un narcoestado y que se le va a acabar, porque está Trump. Entonces, mira la gente, al presentarse este panorama, dice la gente, o los trumpistas, exactamente, eso es una estrategia para luego exponerlo. O sea, es una estrategia de Trump para luego exponer a Luis Abinader. Dice otro, excelente estrategia de Donald Trump, ya verán. Dice otro, hay un plan en eso, ya lo verás. Dice otro, es porque le está ayudando a Maduro. Los demás, no lo estamos imaginando, perdón, bueno, esto es... Más atrás viene el fuetazo. Si yo fuera él, no celebrara. Lo que hizo Donald Trump fue lo mismo que hizo Abinader con nombrar a Farideh Raful en la policía para desmilitarla. Explica. Mira, vamos a ver. Yo le aconsejé a varios amigos que tengo en esta rama militar que tomaran esto con pinza, porque Estados Unidos tiene la vocación del dios Saturno, que se come a sus propios hijos. En la mitología griega, el dios Saturno se come a sus propios hijos. Vuelvo Saturno, a la narrativa. Saturno. Sí, no, Saturno. Hay un cuadro famoso, sí, famoso de Goya. Famoso, exactamente. Saturno devorando a sus hijos. Mira, ¿qué pasa? Yo vuelvo a la narrativa. Una cosa es la narrativa que tú creas como Estado, que eso está bien, pero eso tiene que hacerlo un vocero. Tú eres vocero de la DNCD, tú eres vocero de la presidencia, y tú te puedes dar el lujo de decir lo que tú quieras porque tú eres vocero. Y que eso se pueda contrarrestar, que te lo contradiga otra gente. Ahora, el presidente no se puede parar a hacer eso. Fíjate que en el último caso de los 5 muertos de Santiago, para ponerte un ejemplo, el vocero habló 5 delincuentes, pero el jefe de la policía se quedó callado. ¿A quién se le pega el fao? Al vocero, que fue que dijo 5 delincuentes. Y el lío fue en Santiago, es decir, que no fue el jefe de la policía que te dijo eso, fue el jefe de Santiago. O sea, fíjate cómo estratégicamente, eso es una estrategia de comunicación. Es una estrategia de comunicación. Entonces, cuando el presidente dice, hemos ocupado 226 toneladas de cocaína, y el INACIF te dice, en el 2020 usted ocupó tanto, en el 2021 usted ocupó tanto, y cuando tú lo sumas no da las 226, y la 226 da el total del 2013 aquí. ¿Quién coge ese FAO? Pero me voy más, me voy más allá de los trumpistas. Trump no tiene fíjate que ningún líder político de este país, de los tradicionales o los jefes de los partidos principales de este país, apoyó a Donald Trump para que él regresara a la Casa Blanca. Todo lo contrario. Y el gobierno de Luis tiene otro problema porque llegó por Trump y abandonó a Trump. O sea, en el 20 llega por una serie de
cosas que sucedieron a favor con el secretario de Estado en ese momento, que era Mike Pompeo, que aunque termina dividido por Trump, pero Trump vio con visto bueno que Luis llegara al poder en el 20. ¿Qué hizo el gobierno de Luis Abinader del 20 al 24? Se comenzó a distanciar de Donald Trump y comenzó a jugar, tanto así que apoyaron a Kamala Harris. Desde todo y sobre todo cuando pierde Trump. Cuando perdió y cuando lo sometieron. Ya la gente pensaba, principalmente gente de este gobierno, que Trump no iba a regresar al poder. ¿A qué ha acudido el gobierno dominicano? A lobistas en Estados Unidos. A lobistas en Estados Unidos para tratar de resolver algunas situaciones. Porque tú me puedes decir a mí lo que tú quieras de lucha contra la droga, pero tú tienes allí a Yamil Abreu Navarro, tiene al diputado Gutiérrez, ahora tiene un regidor, tiene un sinnúmero de gente vinculada al partido, tiene a Fricolandia. Pilar. Tiene, bueno, lo que pasa es que Pilarte está aquí. O sea, la diputada Pilarte está aquí siendo sometida. Yo estoy hablando de los extraditables. Que ese caso también, yo digo que Pilarte es condenada por ese daño colateral que ellos mismos se han creado en esa famosa lucha contra el narcotráfico y contra todo eso. Porque a Pilarte la juzgan en jurisdicción privilegiada y ya está condenada la pobre mujer. Es decir, en 2 instancias ya te la condenan. Sin embargo, Miki López, su esposo, que es en la jurisdicción ordinaria, no te lo condenan porque su jurisdicción es otra diferente. O sea, es más lenta. La del diputado es más rápida. Es decir, se embromaron como quiera. Pero en el caso de Pilarte, ella está sometida aquí en la República Dominicana. Ahora, hay casos que van a repercutir allá porque el diputado decía públicamente en la cárcel, pero yo soy diputado, me engañaron. Me engañaron. El diputado desde allá comenzó a someter al Congreso de la República. ¿O se nos olvidó eso? El diputado Gutiérrez. Miguel Gutiérrez. Él sometió al Congreso de la República. Y eso trae una mella. Entonces, en medio de este escándalo, tú tienes que, por ejemplo, mira, en el juicio, en una de las actas del juicio, o en uno de los informes del juicio de Juan Orlando Hernández, dice que, volvemos a la narrativa, el gobierno de Juan Orlando Hernández creó una narrativa que estaba combatiendo el narcotráfico. Y entonces en el juicio el fiscal logró que el juez emitiera una sentencia ejemplar. Y en uno de los acápites decía, mientras este señor estaba en el gobierno, creando una narrativa diciendo que estaba luchando contra el narcotráfico, le hacía carreteras aparentaba hacerle carretera, habilitarle carretera a los campesinos. Sin embargo, era para favorecer el traslado de la sustancia que se iba a exportar a nuestro territorio. Hoy, ¿hasta dónde profundizó Estados Unidos con ese tema? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la política antidroga tú no estás solo. Mira, Tom Wright escribe un libro que se llama Narco Economic o Economía del Narcotráfico. Y él establece que el narcotráfico promueve 650,000 millones de dólares al año y 90,000 millones de dólares en el Caribe. ¿Cuánto le tocan de esos 90,000 millones de dólares al año a República Dominicana? O sea, eso es lo que tenemos que preguntar. Entonces, es un asunto transaccional, es un asunto que traspasa las fronteras. ¿Por qué te digo que exacto. ¿Por qué te digo que va a encarecer el producto? Por esos ejercicios militares que está haciendo Estados Unidos. Ahora tú le dices a un capo de la Guajira o a un capo de San Andrés de Anares en Venezuela o a un capo de cualquier punto del Caribe, de Santa Marta, tú le dices, trasládate una lancha, ya te sube el flete porque ya hay un riesgo, ya te sube el precio. Y eso comienza a generar más estados de violencia. Entonces, aquí, en este país, ahora es que tiene que cuidarse con esta lucha contra el narcotráfico. Y si fueran otros, tomaran ese coronel de la mano, se sentaran con él, comenzaran a investigar todo esto, aunque esto no llegue a pero ya él cometieron un error. Y eso es un asunto que se le fue de las manos hasta el propio coronel.
porque el coronel está herido. El coronel lo que hizo fue que se dio otro tiro en un pie, herido, pero repartió tiro a todo el mundo. Y eso un Estado no lo puede permitir. El presidente tiene que tener un asesor a quien escuche. Presidente, esto no se puede. Esto hay que pararlo ahora. Porque ¿qué es lo que quiere un militar? Ser escuchado, ser orientado, ser reorientado. Entonces, los puestos a veces ponen a la gente loco. Y vuelvo y te repito, yo reconozco loablemente el trabajo que ha hecho la DNCD, porque el que no reconoce eso es un mezquino. Las incautaciones. Ahora, las incautaciones no es lucha contra el narcocuidadito. No. Una cosa es tú tenías al oficial agarrándote y sustancias y agarrándote una serie de cosas, y otra cosa es que el tipo, el narcotraficante, tenga 20 apartamentos, se vaya a Estados Unidos, cumple una condena y de allá para acá venga con su cuarto a burlarse del oficial que lo agarró. Claro. Y a poner en peligro incluso la vida de ese oficial que lo agarró. Claro, porque claro ese que sí. oficial puede venir una vendetta, que un día ese oficial retirado esté jugando dominó con unos amigos ahí en el barrio, si es un oficial, ¿verdad? Un oficial serio, y le den su fuetazo ahí por detrás, y ¡pam! Mira, yo tengo que volver a Tom White con su libro Narcoeconomic, porque es tan así que fíjate que un kilo de cocaína te cuesta en una playa colombiana $1,800. Y en una playa dominicana te cuesta 4,000 y pico. En una playa haitiana te cuesta 4,000, 2,000 y pico. Y cuando pasa la frontera cuesta casi 5,000, 4,000 y pico de dólares. Y ustedes dicen, ¿y por qué Linares sabe tanto de los precios? Bueno, porque hay estudios como lo que ha presentado Salvatore Guarino, ex agente de la DEA, Ana Lilia Pérez, la profesora Ana Lilia Pérez en su libro Mares de Cocaína, como la propia ONU, como el Departamento de Comercio y como el propio Puerto Rico, que te la valora cuando dice ocupamos un cargamento valorado en tantos millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? El problema es económico, pero fíjate cómo en una costa de Punta Cana, de Samaná, de Valladolid, de La Romana, de Higüey, el kilo sigue costando $4,500, y cuando te pasa 45 minutos o una hora y te llega a Puerto Rico ya cuesta 22,000. ¿Quién mueve el negocio? Es un negocio económico prohibido. Entonces, cuando el Estado no entiende que ese negocio es prohibido, pero es económico, entonces se pierde en lo claro, porque enfrenta a los militares. Y los militares hoy en día gozan de un privilegio en la lucha contra las drogas. Tuve pocos militares extraditados hacia los Estados Unidos. Es porque no es que hay una complicidad, sino es que hay un tema, porque ¿cómo tú ocupas un cargamento de 10 kilos? Es comprando fuentes, manejando fuentes internas. Y ese militar muchas veces se tiene que ligar con esta persona que sabe de conocimiento, que tiene conocimiento, que sabe del negocio, y bajo una negociación X, ese oficial que está combatiendo, y por eso muchas veces tú dices, pero venga, que este tipo está involucrado en tal cosa. No, es que él es fuente controlada, es que él lo tienen para eso. Entonces, mientras no se entienda esto, estamos perdidos en la lucha contra las drogas en la República Dominicana. Vamos al tema de Venezuela. Mucha gente está diciendo que esto del cartel de los soles sería como el equivalente a las armas nucleares de Irak. La excusa. Sí. Bueno, lo que pasa es que Maduro, óyeme, Maduro tiene un grave problema. Y son los narcos que han caído presos en cárceles de Estados Unidos. Señores, mira, ahora volvemos al tema de los precios. En Venezuela se ha encarecido un poco el transporte de la sustancia ilícita. No digo yo. Pero hasta que Estados Unidos no tocó el Caribe venezolano, era más fácil para los narcotraficantes llegar a Venezuela y traficar la coca desde ahí, porque era más barato trasladarla hacia cualquier parte del mundo que por Colombia. Es decir, un kilo saliendo por las costas colombianas era más caro que saliendo por las costas venezolanas. Wow. ¿Por qué? Porque a diferencia de Colombia, en Colombia todavía hay elementos civiles envueltos en narcotráfico. Hay grandes familias envueltas en el tema narcotráfico. En Venezuela son los militares que controlan el narcotráfico.
Y por eso tú tienes el cártel de los soles, organizado totalmente a nivel militar, que ha hecho metástasis. Es una estructura paramilitar y militar a la vez, controlándote el tema narcotráfico. Eso no es como, por ejemplo, eso no es una excusa. Es que Estados Unidos tiene los informes. Aparte de eso, ha derribado 2 lanchas, que es el tema por donde entra y por donde sale todo tipo de cocaína. Ahora, ¿qué te va a comenzar a encarecer? El flete también por avión, por aire. 2 lanchas, 2 yolitas. Bueno, pero Estados Unidos solamente necesita eso para lograr meter un terror en el Caribe. Ya ningún narcotraficante de esa zona por ahí te sale con un barco, porque él sabe que lo están vigilando. Y las 10 toneladas que salieron de Ecuador, ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevieron? Ahí es que voy. Oye, ¿qué pasa? Sabiendo que están los buques de guerra al ahí. precio. No, es que no. Volvemos al precio de el comercio. 650,000 millones de dólares al año. 650,000 millones, documentado por la ONU, documentado por los grandes analistas. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos puede poner la flotilla que ponga. Estados Unidos está concentrado en Venezuela y en Colombia. El narco se la ingenia por donde tú quieras para pasar. 10 no van a pasar 50, 80, 100, porque no va a controlar una zona del Pacífico. Va a controlar una zona del Atlántico como tal, del Caribe, pero sus fuerzas están concentradas en ese narcoestado por el momento. O sea, no quiere decir que no te controle otra. Además, hay un problema hoy, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Estados Unidos insta a los exportadores a no dejarse utilizar del crimen organizado. Señor, el narcotráfico lo que utiliza son rutas lícitas. Ese can en el Caribe, ese dispendio abierto de cocaína en el Caribe, eso es por el desorden en el régimen de Maduro. Pero el narcotráfico se mueve por los puertos y aeropuertos del país. O sea, las grandes llegadas al Caribe. Mira, en el 2020, cuando Luis llega al poder, 1 kilo de cocaína costaba 10,000 a 11,000 dólares. Hoy cuesta 4,000. Eso se le debe a dos razones. Leonel Fernández tenía razón entonces, aquella vez cuando dijo aquí lo único que está barato es la... Bueno, pero eso es una copia de lo que yo digo. Y que me disculpe, no fue porque no fue. O sea, yo he analizado. Fuente, seguramente. Claro, pero yo he analizado el tema científicamente. O sea, y hoy está costando 4,000. Eso se debe a 2 razones. Dijiste casi 5,000, 4,000. 4,000 y pico, pero 4,000 y pico largo. Y pico largo. Pero de 4,000 y pico largo, vamos a suponer 5,000 dólares, baja 5,000 o 6,000, porque estaba en 11, llegó a estar en 11,000. Según datos de la propia DNCD, en el 20. Eso quiere decir que hay más, que hay menos lucha. No, eso quiere decir que hay más cocaína entrando a territorio dominicano. Bueno, pero lo dijo el mismo gobierno de Donald Trump al otro día de hacer el anuncio aquí con la funcionaria del Departamento de Estado. Bueno, se dio a conocer, sobre todo masivamente, de que República Dominicana es una ruta donde pasa muchísima droga. Bueno, es que ahí mismo, en el mismo comunicado como que también le pasan, ¿verdad? Claro, pero es que, oye, pero también lo dicen. Oye, o sea, es que mientras tú tengas, por ejemplo, mira, hay un caso que se llama las narcobananas en Montecristi. Hay otro caso que es Multimodal Caucedo, el de la 10 toneladas. A cada rato tú ves, según fuentes, el puerto multimodal, por el puerto Multimodal Caucedo, Multimodal Caucedo, sale cerca del 30% de la cocaína que se exporta al mundo. Bueno, pensaría que ese puerto lo hicieron ellos. No, es que es normal. Tú te vas al Buenaventura en Colombia, te vas al área del Pacífico, del Atlántico en Colombia, y es igual. Yo diría que poco. En República Dominicana, poco. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía estamos en pañales en términos de puerto. Donde hay un puerto, hay cocaína de trasiego, hay sustancia narcótica de trasiego. Por ejemplo, muy bonito lo de Pedernales.
Muy hermoso lo de Pedernales, pero también el narcotráfico evalúa eso y te lo pone ahí también. Porque esa es una ruta lícita. Ay, ay, ay. Muy bonito lo de Montecristi. Excelente. Muy bonito lo de Samaná, pero es que el narcotráfico, donde quiera que haya un puerto, está metido. Porque hizo metástasis. Porque es un negocio económico. Es un negocio económico. Volvemos a narcoeconomía de Tom Wright. O sea, es que donde quiera que se te mueva, y con más peligrosidad lo de Pedernales, que ahí yo creo, Claro, volvemos a la fronterizo, asesoría, Haití, volvemos a la asesoría. Haití Ahí debe estar una dotación sumamente importante de la Armada Dominicana, de la DNCD y de los cuerpos castrenses en este país, porque esa parte es fundamental con Haití, porque el narcotraficante haitiano no te creas que trafica solo para República Dominicana. Él trafica también para el mundo. Él quiere traficar para Europa. Él quiere traficar para Estados Unidos. Cuidadito. Ese podría ser el verdadero hub. No, no lo puede ser porque el Caucedo es un puerto de comercio. Este es un puerto de turistas. Va a tener en algún, pero no va a superar a Caucedo. Es decir, este es un puerto turístico. Y todos los estados, lo primero que tienen que tener es presencia habitual de la autoridad, porque por lo menos tiene un control de las cosas. Lógico, también hay otro problema económico, que también los empresarios que no están en eso, que son el gran porcentaje de gente que se dedica a su comercio internacional y nacional y todo, que no esté en eso, le perjudica que venga la autoridad y le pare su mercancía para revisar y para esto y para aquello. Entonces, eso crea también otro problema. Es decir, por eso tú tienes que tener a la autoridad en cada puesto fronterizo, pero no que tengas tú 10 policías ahí, 10 marinos, 10 miembros de la, no, una dotación que responda al presidente de la DNCD, que responda al jefe de la Armada. Es decir, una verdadera dotación militar que cuide nuestros puertos. ¿Por qué? Porque el narcotráfico siempre va a estar en acecho. Siempre va a estar en acecho. Ya, si él sabe que por el puerto de Montecristi se trafica con, hay un contrabando de combustible o hay un trasiego de combustible, él va a buscar la forma de llevar su cocaína hacia donde vaya el combustible. ¿A dónde va? Bueno, esta ruta va a Miami. Bueno, pues entonces ahí él va a tratar. O sea, señor, es un negocio altamente y fríamente calculado. Y en eso es que el Estado Dominicano tiene que preocuparse. No puede despacharse. Somos el país que más... No, espérate. Vamos a analizarlo por pinza. Vamos a cogerlo por parte. Como estoy haciendo, que gracias a un profesor que tuve en esta materia, me decía, mira, tú tienes que cuando trates el tema, estos temas del narcotráfico, hacer pedagogía. Pedagogía de que la gente pueda entender desde lo mínimo hasta lo complejo. ¿Por qué? Porque una simple denuncia de un coronel te puede traer como consecuencia una investigación federal abierta al más alto nivel. Señores, el allanamiento que se produce a un contable, a un contador, Guillermo Andrea Palomari, es lo que trae el proceso 8000 en Colombia. Y por eso Ernesto Samper termina con grandes problemas. Salpicado incluso el señor Andrés Pastrana. Sí. Salpicado Andrés Pastrana. Es decir, cualquier punta de la madeja te trae como consecuencia una gran investigación. Y por eso es que yo digo, el presidente no tuvo un asesor para parar ese pleito a tiempo. Bueno, ha estado con nosotros Rafael Linares Guerrero aquí en La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.